¿Alguna vez te has preguntado por qué Don Ramón, un personaje sin dinero, sin trabajo estable y siempre en problemas, se convirtió en el favorito de toda Latinoamérica? ¿Por qué, entre todos los personajes de El Chavo del Ocho, fue él quien realmente conquistó el corazón del público? Hoy vamos a hablar del verdadero Don Ramón, no solo del personaje, sino de lo que representa. Porque detrás de sus frases, sus gestos y su vida en la vecindad, hay una historia profundamente mexicana. La del hombre común que sobrevive con dignidad, humor y orgullo en un sistema que muchas veces le da la espalda. Don Ramón no solo era gracioso, era real. Era el reflejo de millones de mexicanos que viven al día, que enfrentan los retos con una sonrisa, que se las ingenian para salir adelante aunque no tengan mucho. Y eso, precisamente, fue lo que hizo tan poderoso a este personaje. No necesitaba trajes ni lujos, ni ser el más sabio ni el más exitoso. Su fuerza venía de su autenticidad. Pero para entender por qué Don Ramón se volvió tan importante, hay que mirar el contexto en el que nació El Chavo del Ocho. Corría la década de los 70, una época en la que México vivía una aparente estabilidad política y económica. El PRI llevaba décadas en el poder, el gobierno presumía crecimiento económico y en la televisión se buscaba proyectar una imagen de armonía social. Sin embargo, bajo esa fachada ya se acumulaban desigualdades profundas. La gente común empezaba a sentir que el progreso no llegaba a sus hogares. Los barrios populares crecían, los salarios se estancaban y la corrupción se hacía cada vez más evidente. En medio de todo eso, apareció una serie de televisión que, sin pretenderlo, retrató con humor la realidad de millones. El Chavo del Ocho, una vecindad humilde, donde todos vivían apretados, con carencias pero con humanidad. Y entre esos personajes estaba Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, el vecino flaco, sin empleo, pero con una enorme dignidad. Su personaje no representaba la miseria, sino la resistencia. Era el hombre que no se dejaba humillar, que enfrentaba a la autoridad con sarcasmo, que defendía a su hija con todo lo que tenía y que aún con deudas y dificultades conservaba la sonrisa. A diferencia de otros personajes, Don Ramón no fingía. No trataba de aparentar algo que no era. No tenía dinero y lo aceptaba. No tenía poder y no lo necesitaba para ser respetado. Esa honestidad caló profundamente en la audiencia, sobre todo en quienes veían reflejada su propia lucha. Cada vez que decía, no hay trabajo, pero hay ganas, hablaba en nombre de todo un pueblo que sobrevive con ingenio. El personaje surgió en una época donde la televisión mexicana buscaba distraer más que reflejar. Sin embargo, El Chavo del Ocho rompió ese molde. Aunque era una comedia, estaba llena de mensajes sociales. Don Ramón representaba al ciudadano común cansado de que lo acusaran injustamente, de que le cobraran rentas imposibles, de que le exigieran lo que el sistema no le daba. Era la voz del que no tiene voz. Y lo más sorprendente es que ese mensaje cruzó fronteras. Desde México hasta Argentina, desde Perú hasta España, millones de personas entendieron quién era Don Ramón sin necesidad de explicaciones. Porque la pobreza, la desigualdad y el ingenio para sobrevivir son experiencias compartidas por toda América. Pero detrás del personaje también estaba el hombre, Ramón Valdés. Un actor con una vida tan interesante como su personaje. Había trabajado en decenas de películas del cine de oro mexicano, junto a figuras como Pedro Infante y Germán Valdés, Tintán, su hermano. Era un hombre sencillo, querido por todos los que lo conocían y con una ética profesional que muchos admiraban. Ramón Valdés no actuaba, él era Don Ramón. Lo que veíamos en pantalla era prácticamente su propia personalidad, su manera de ser. No seguía el libreto al pie de la letra. Improvisaba, añadía frases, gestos, miradas que solo él podía hacer. Por eso su personaje se sentía tan auténtico, porque no era una caricatura, era un reflejo humano. Y aunque el público lo adoraba, las condiciones de trabajo en la televisión no siempre fueron justas.
Mientras El Chavo del Ocho generaba millones en audiencia y derechos de transmisión, muchos actores no recibían un pago proporcional a su impacto. Don Ramón, fiel a su carácter, no se dejó dominar por las presiones ni los conflictos internos. Decidió alejarse antes que renunciar a su integridad. Y ese gesto lo convirtió en leyenda. Su salida dejó un vacío que nunca se llenó, porque aunque entraron nuevos personajes, ninguno tuvo el carisma, la conexión, ni la verdad que él transmitía. El público lo sintió, lo extrañó, y con el tiempo lo convirtió en símbolo. Un símbolo de autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Hoy, décadas después, Don Ramón sigue siendo parte de la memoria colectiva mexicana. Su figura aparece en memes, playeras, murales y redes sociales. Pero más allá de la nostalgia, su personaje nos recuerda algo importante, que el valor no se mide en dinero, sino en dignidad, que la verdadera riqueza está en ser uno mismo, aunque el mundo insista en que cambies. Cuando Don Ramón se enfrentaba al señor Barriga por la renta o al profesor Girafales por una injusticia, no solo era una escena cómica, era una representación de cómo el mexicano enfrenta la burocracia, la desigualdad o la autoridad que no entiende su realidad. Y lo hacía sin perder el humor, esa herramienta tan mexicana que convierte la adversidad en risa. Por eso Don Ramón no solo fue el mejor personaje del Chavo del Ocho, sino el más humano, porque en su sencillez, en su rebeldía y en su ternura, nos mostró lo que significa ser pueblo. En un país donde las diferencias sociales siguen marcando la vida diaria, su mensaje sigue vigente. Puedes no tener nada, pero nunca debes perder la dignidad ni la sonrisa. Pero hay algo más profundo detrás del fenómeno de Don Ramón, su relación con el poder, con la justicia y con la desigualdad. Si lo piensas, El Chavo del Ocho funcionaba como una pequeña representación del México real. Había una figura de autoridad, el señor Barriga, que exigía pagos imposibles. Había una clase media aspiracional, doña Florinda y el profesor Girafales, que buscaba reconocimiento. Y había personajes como Don Ramón y el Chavo que luchaban por sobrevivir día a día. Era una comedia, sí, pero también una radiografía social. En la vecindad, Don Ramón representaba al mexicano que carga con deudas, que busca trabajo, que a veces no puede pagar, pero que no pierde la cabeza. Era la voz del que dice «ya basta» sin gritar, del que enfrenta la injusticia con inteligencia. Cada cachetada de doña Florinda o cada regaño del señor Barriga simbolizaban la presión del sistema, la desigualdad estructural disfrazada de humor inocente. Y aunque muchos no lo notaron en su momento, esa dinámica reflejaba algo que México vivía y sigue viviendo. Una sociedad donde las jerarquías pesan más que la empatía. Don Ramón era un rebelde sin violencia. No aceptaba humillaciones, no se rendía ante el poder y tampoco vendía su dignidad. Esa actitud inspiró a millones, sin que ellos mismos se dieran cuenta. Era el reflejo del mexicano que a pesar de todo se mantiene de pie. Ahora bien, hay una razón por la que Don Ramón fue tan querido en todo el continente: su autenticidad frente al falso respeto. Mientras algunos personajes usaban su educación o su estatus para sentirse superiores, Don Ramón demostraba que el respeto no se impone, se gana. Y ese mensaje, aunque sutil, fue una crítica poderosa al clasismo de la época. Si analizamos la historia de México, Don Ramón encaja perfectamente como símbolo del pueblo que se ríe del poder. Desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, el humor ha sido un arma del mexicano para sobrevivir a la injusticia. Y el Chavo del Ocho, sin proponérselo, heredó esa tradición: usar la risa para hablar de lo que duele. Cuando Don Ramón se escondía del señor Barriga, no era solo una broma sobre la renta. Era la representación de un país donde millones viven al borde de la economía formal, donde los salarios no alcanzan y donde la gente hace malabares para sobrevivir. Su historia, aunque sencilla, reflejaba una realidad colectiva. Y hay algo más. Don Ramón no era perfecto. Se enojaba, se equivocaba, decía cosas sin pensar,
Pero esa imperfección lo hacía humano. En una televisión llena de personajes idealizados, él mostraba que se puede ser bueno sin ser impecable, que se puede fallar y aún así tener valores. Y eso conectó con un público cansado de modelos imposibles. Ramón Valdés, el actor, también representaba esa coherencia fuera del set. Quienes lo conocieron decían que era un hombre humilde, sin poses, que saludaba a todos con respeto y que nunca se creyó superior por ser famoso. Lo suyo era naturalidad. En un medio donde la fama cambia a muchos, él siguió siendo Don Ramón, tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Su legado no solo está en la comedia, sino en el mensaje que dejó. No necesitas poder para tener respeto, ni dinero para tener valor. Y eso, en una sociedad marcada por la desigualdad, era casi revolucionario. Con el paso del tiempo, los fanáticos descubrieron que El Chavo del Ocho tenía muchas lecturas. Para algunos era simple diversión, para otros, una crítica social disfrazada de humor blanco. Hoy, con la distancia del tiempo, podemos entender por qué Don Ramón fue tan trascendente, porque fue el único personaje que nunca perdió su humanidad. Mientras el señor Barriga simbolizaba la burocracia, doña Florinda la clase privilegiada y el profesor Girafales la autoridad formal, Don Ramón era el pueblo, el que trabaja, el que lucha, el que no tiene las de ganar pero no se rinde. Por eso su ausencia se sintió tanto cuando dejó la serie, porque se fue el corazón del mensaje. Y aunque El Chavo del Ocho continuó por años, muchos espectadores coincidieron en algo. Sin Don Ramón, ya no era lo mismo. Se había perdido esa chispa de verdad que hacía creíble la vecindad, porque Don Ramón no era solo un personaje, era un espejo. Un espejo que nos mostraba quiénes somos como sociedad, solidarios, astutos, pero también cansados de la injusticia. Su figura incluso trascendió la televisión. Hoy en murales, grafitis y memes, Don Ramón aparece como símbolo de resistencia. En un país donde la desigualdad sigue siendo un problema profundo, él representa la lucha diaria del ciudadano común. Ese que trabaja, paga impuestos, cuida a su familia y aún así debe enfrentarse a un sistema que a veces parece diseñado para complicarle la vida. Y el que Don Ramón, con todo y su humor, hablaba de cosas serias. Nos recordaba que el mexicano no necesita discursos políticos para entender lo que es vivir con poco. Que basta mirar la realidad, los precios, el transporte, las rentas, para saber lo difícil que puede ser la vida cotidiana. Pero también nos recordaba que incluso en medio de eso hay algo que nadie nos puede quitar: la dignidad y la risa. En tiempos donde la televisión mostraba un México perfecto, Don Ramón se atrevió, sin saberlo, a mostrar el otro México. El de los trabajadores informales, los desempleados, los que buscan oportunidades sin rendirse. El México real, ese que existe detrás de las cifras y los discursos oficiales. Y quizá por eso al verlo, la gente sentía una conexión inmediata, porque él no fingía ser lo que no era. No necesitaba maquillaje emocional ni frases grandilocuentes, bastaba una mirada o un gesto para que todos entendieran lo que sentía. Y eso en un medio donde lo artificial domina, era pura verdad. Por eso, más que un personaje cómico, Don Ramón fue un acto de sinceridad en un país acostumbrado a las apariencias. Fue el recordatorio de que ser auténtico es un acto de valentía, y que aunque la vida no siempre sea justa, mantener la integridad y el buen humor es una forma de resistencia. Hoy más que nunca, Don Ramón sigue siendo un espejo de México. En un país donde millones trabajan sin seguridad, sin prestaciones y con sueldos que apenas alcanzan, su figura se vuelve más vigente que nunca, porque él representaba al que hace lo posible con lo que tiene, al que enfrenta la vida con ingenio, al que no se rinde aunque el sistema le dé la espalda. En su forma sencilla de hablar había una filosofía completa: no me alcanza, pero aquí sigo. Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué seguimos conectando con él después de tantos años? Porque a diferencia de otros personajes de la televisión, Don Ramón no nos vendía ilusiones, nos mostraba la realidad con humor, pero también con dignidad. Y eso, en tiempos donde la televisión y la política a menudo se dedican a prometer sin cumplir, resulta refrescante. Don Ramón no prometía nada. Cumplía con su papel de ser humano. Su historia también nos enseña algo esencial sobre la sociedad mexicana: que el respeto no se compra, se gana con coherencia. Don Ramón nunca se doblegó ante la autoridad injusta, y esa actitud es algo que deberíamos aprender como ciudadanos.
En un país donde la corrupción, la impunidad y el abuso de poder siguen siendo problemas serios, recordar a don Ramón es recordar que la dignidad es una forma de resistencia. Cada vez que el señor Barriga llegaba a cobrarle y él respondía con ingenio, era como ver a millones de mexicanos enfrentando a las instituciones que les exigen mucho, pero ofrecen poco. Cada respuesta sarcástica era una crítica al sistema disfrazada de risa, y cada gesto de cariño hacia su hija Chilindrina era una lección de valores, que la familia, el amor y el respeto valen más que cualquier lujo. Esa es una de las razones por las que don Ramón se volvió inmortal, porque su mensaje no envejece. A diferencia de las modas pasajeras o las comedias que se olvidan, El Chavo del Ocho, y en especial don Ramón, sigue siendo una referencia emocional para varias generaciones. Sus frases, sus gestos, sus enseñanzas son parte de nuestra identidad colectiva. Pero su legado va más allá de la televisión. En el fondo, don Ramón nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos, porque si algo nos mostró su personaje, es que no hay que depender del sistema para tener valores. Él no tenía dinero, pero tenía principios. No tenía poder, pero tenía carácter. Y eso en un México donde a veces se confunde el éxito con el lujo, es una lección poderosa. Como ciudadanos, tenemos el poder de recuperar ese espíritu, de exigir respeto, justicia y oportunidades sin perder la integridad, de no permitir que la desigualdad nos quite la esperanza. Don Ramón no luchaba con discursos ni con fuerza, lo hacía con su ejemplo, con una actitud de yo no me dejo, pero sin perder el corazón. Y esa es una forma de resistencia que hoy necesitamos más que nunca. Porque si lo pensamos bien, el México actual se parece mucho a esa vecindad. Hay quienes viven cómodamente y creen que todo está bien, mientras otros hacen malabares para pagar la renta, llenar la despensa o mandar a sus hijos a la escuela. Pero lo que nos une, como aquella vecindad, es la convivencia, la solidaridad y la risa que nos salva en los peores momentos. Entender a don Ramón es entender al México real, el México que trabaja, que no tiene privilegios, pero que nunca pierde la dignidad. El México que sueña con un país más justo, pero que no se resigna. El México que, aunque parezca cansado, sigue de pie. Y aquí viene la parte más importante. ¿Qué podemos hacer con esa enseñanza? Podemos empezar por mirar la realidad sin miedo, por no aceptar la injusticia como algo normal, por exigir que las autoridades cumplan con su deber, pero también por ser ciudadanos responsables, que respetan, trabajan y no se dejan corromper. Podemos inspirarnos en don Ramón para recuperar el valor de la honestidad, incluso cuando parece que nadie la recompensa, porque si algo nos enseñó, es que la autenticidad vale más que cualquier privilegio, que no hay que mentir para sobrevivir, que se puede vivir con poco, pero no se puede vivir sin dignidad. Y eso, en el México de hoy, sigue siendo una verdad urgente. Así que, la próxima vez que veas un episodio del Chavo del Ocho y aparezca don Ramón esquivando al señor Barriga, ríete, sí, pero también piensa en lo que representa, en cómo detrás de cada broma hay una historia de resistencia, de lucha, de humanidad. Don Ramón no fue solo un personaje de televisión, fue y sigue siendo un recordatorio de quiénes somos y de lo que podemos ser. El hombre que, sin pretenderlo, se volvió un héroe cotidiano, un ícono del pueblo, un símbolo de autenticidad, un ejemplo de que, incluso con carencias, la dignidad no se negocia. Y tal vez esa sea la gran lección que nos deja, que en un país donde a veces parece que todo se compra, lo único que realmente tiene valor es lo que no tiene precio: la honestidad, la empatía, la risa y el amor por los tuyos. Don Ramón nos enseñó a enfrentar la vida con el corazón en alto, nos mostró que no hace falta tenerlo todo para ser alguien grande, y que, aunque el mundo cambie, los valores verdaderos nunca pasan de moda. Porque en el fondo, todos llevamos un poco de don Ramón dentro, ese espíritu libre, justo y honesto que no se deja vencer. Y mientras sigamos recordándolo, su mensaje seguirá vivo. Porque don Ramón no fue solo el mejor personaje del Chavo del Ocho, fue y seguirá siendo el reflejo más sincero